Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Salió mal el intento del chiringuito de jugones en buscar a un miembro del colectivo arbitral que echase un poquito de basura, hombre, sobre Negreira, sobre el Barça, y buscar a alguien que diga que Negreira apretaba, ¿no? De momento tenemos a Xavier Estrada, el árbitro, que se querelló, ¿no?, contra Negreira. De momento sin prueba alguna. Habla de un supuesto temor que tenían por el cargo que ostentaba, pero presión es cero. Él mismo no es capaz de aseverar ninguna presión sufrida en sus carnes. En cambio, cuando repasas el periplo arbitral de este colegiado de Xavier Estrada con el Real Madrid, cuidadito, cuidadito que no te engañe el nombre catalán y el hecho de que esté en Esquerra Republicana. Estamos viendo muchas cosas raras en Cataluña, muchas. Y poderoso caballero es don dinero. Nunca se sabe. Yo no me fío, desde luego, porque cuando no aportas pruebas, no aportas nada. Lógicamente tu mensaje es la más absoluta nada. Intentaron buscar a otro, aquí, a César Naval, un ex linier, creo que ya está retirado. Escuchad lo que dicen los micrófonos del chiringuito de jugones a pie de calle. Bueno, doctor César Naval, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otra vez con vosotros. Hace muchos años que vinisteis a Valencia, a quirófano, que estuvo Juanfe operando casi con nosotros. Como línea eras muy bueno, arbitrabas al Madrid, al Barcelona, o sea, eras de los mejores de la categoría. Bueno, siempre tuve muchísima suerte porque desde que ascendí iba con Martínez Munuera, con Juan. Como él era internacional, mi debut fue en un Real Sociedad Real Madrid. César, tú coincidiste 8 años con Negreira. La gran pregunta es, ¿este señor decidía algo o no decidía nada? Yo fui cirujano de Negreira y además cuando he estado a nivel íntimo con él, la verdad es que, y hemos hablado de fútbol muchísimo, no he tenido ni directriz, ni intención, ni nada similar. Hay algo. Bueno, esto es francamente revelador. Más que revelador, es importante. Sobre todo en materia judicial. Después lo explica Miguel Galán. ¿Algo raro? Sí, pero yo te digo que a los árbitros de campo, a los que estamos de verdad en el terreno de juego, no nos afectó en absoluto. Lo único que teníamos relacionado con él era algún speech de su hijo, que me parece un coach fantástico. Venía a veces a estar con nosotros antes de los partidos en el Camp Nou, conversaciones livianas. Bien, pues una intervención fallida, ¿no?, por parte del chiringuito de jugones, donde no le sale bien la jugada a este César Naval, ex linier de Munura Montero, cirujano plástico, está envuelto en varios escándalos por ahí, ¿no? Creo que incluso hacía alargamientos de pene, creo recordar, ¿no? Todo este mundo es raro, ¿no? Pero lo que dice es muy importante. Ni presiones, ni nada por el estilo. Lejos de lo que pretenden estas voces asalariadas en X, de lo que pretenden esos miserables, porque sois unos miserables, os lo digo desde aquí, cerdos, sois unos miserables, miserables de mierda, porque visteis, al igual que yo, las palizas que os comisteis, visteis, al igual que yo, que erais una mierda, visteis cómo robasteis balones de oro a Messi, lo visteis todo. Visteis cómo nos robasteis ligas, lo visteis todo. Visteis la final de la Copa del Rey de la Vergüenza de Undiano Mayenco, lo visteis conmigo. La etapa Mourinho. No podéis caer más bajo, escoria. No podéis caer más bajo. La visteis conmigo. Y os permitís el lujo de intentar haceros los indignados con el tema Negreira. ¿Sin vergüenzas? No, hijo, no. No, hijo, no. Estáis viendo aquí fijada una imagen que he puesto. Esto pasaba en 2014. El Real Madrid invitó a cenar al árbitro Casai después de un Real Madrid-Liverpool en el Bernabéu. Estas son las cosas curiosas
que pasan en el Real Madrid y que no tienen ninguna importancia, ¿no? Nos lo contaba aquí Javier Matallanas. Carlos Mejía Dávila, delegado arbitral del Real Madrid, llevó a cenar anoche al Mesón Chistu a Víctor Kasai, el árbitro húngaro que acababa de dirigir el Real Madrid-Liverpool, y a sus ayudantes. Partido que terminó, por cierto, con 1-0, ¿no? En la fase de grupos de la Champions League. Pasadas las 12:30 de la noche, el exárbitro llegó con el equipo arbitral al restaurante. Mejía Dávila fue fichado por el Real Madrid en 2009 y entre sus funciones se encuentra la de atender a los árbitros que vienen a pitar al Bernabéu. Durante toda su historia, el Madrid siempre fue un gran anfitrión para los equipos rivales y los colegiados. Me imagino que sobre todo para los segundos, ¿no? Tras la salida de José Luis López Serrano, el club de Concha Espina había dejado algo de lado estas atenciones. Para recuperarlas ficharon a Mejía Dávila, al regreso de Florentino Pérez a la presidencia. Con el fichaje del excolegiado madrileño, el club intentó corregir lo que había descuidado en las relaciones institucionales durante la primera etapa del presidente Florentino, antes de dejar repentinamente la misma en febrero de 2006. El árbitro Kasai se saludó con Río Ferdinand, internacional inglés, que estaba sentado en una mesa próxima. Por eso lo sacan, porque lo vio Ferdinand. Por eso el AS lo saca, porque había testigos y testigos que hablarían en Inglaterra, ¿no? Y antes de que lo digan en Inglaterra, pues lo digo yo, ¿verdad, Diario AS? ¿A que sí, Diario AS? El excentral del Manchester United, que actualmente milita en el Queen's Park Rangers, estuvo en el Bernabéu disfrutando de la Champions mientras cumple los 3 partidos de sanción que le ha impuesto la Federación Inglesa por su rifirrafe en Twitter con un seguidor. Aquí tenéis al famoso Kasai antes de ir a cenar al Mesón Chistu, acompañado de Mejía Dávila, según lo que nos cuenta aquí el Diario AS, que creo que lo cuenta porque allí estaba Río Ferdinand, inglés, el Real Madrid jugó con el Liverpool, son conscientes de que Río Ferdinand lo iba a decir en Inglaterra. Oye, mira, el árbitro del Madrid contra vosotros, contra el Liverpool, estuvo comiendo anoche allí que estaban en la mesa enfrente mía. ¿A que sí, caraduras? ¿A que sí? ¿A que sí? Tenéis la cara muy dura. Tenéis la cara durísima. Durísima. Pruebas ninguna, pero cara. A cara no os gana nadie. Sinvergüenzas. ¿Qué es lo que sois? Unos sinvergüenzas. El cadáver fresco del Talavera. El cadáver fresco del Alavés. El cadáver fresco del último clásico. El cadáver fresco del Getafe. El del Osasuna. El del Mallorca. El del Villarreal. Todos esta temporada. Desde el COVID hasta aquí, los arbitrajes dan asco. Dan asco. Con el Real Madrid-Almería a la cabeza de todos. Un arbitraje, repito y no me cansaré de repetirlo, suficiente como para intervenir, detener la competición y que haya una investigación profunda a ver qué diablos pasa. ¿Por qué ese arbitraje? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en el fútbol español? ¿Hay ilegalidades? Es una pregunta que yo creo que surge cuando eres capaz de contemplar arbitrajes como aquel. El más grave que he visto en mi vida. No he visto cosa igual en mi vida. En mi vida. Estaba el VAR, ¿eh? Existe el VAR. Existía el VAR. Y se utilizó para... No sé, iba a decir engañar, pero no engañaron a nadie. Para mentir. Y obligar a corregir las acciones al árbitro, probablemente. Patético, ¿no? Patético. Pues un zasquita, ¿no? Un zasquita que se ha llevado aquí. Chiringuito de jugones. Fijaros lo patético que es esto. Lo patético que es esto. Que no han conseguido que ni un solo árbitro diga, oye, yo recibí presiones. Yo las recibí. Xavier Estrada no ha dicho que haya recibido presiones. Xavier Estrada dice que se veían intimidados por su figura, por el cargo que ostentaba. Penoso, ¿eh? Esta es la gente que tenemos por Cataluña ahora. La New Wave.
del catalanismo, ¿no? Sique Rodríguez, Xavier Estrada, toda esta panda. Toda esta pandilla, ¿verdad? La culpa es de quien le vota. ¿Está en Esquerra Republicana? Hombre, pues ya entiendo, ¿no? Ya entiendo el bajón. Ya entiendo el bajón. Es una vergüenza, hombre. Es una vergüenza. A unos niveles. A unos niveles. A ver si tenemos más dignidad. Más dignidad. Me voy a ahorrar lo que pienso de verdad. Me voy a ahorrar lo que pienso de verdad. Caraduras. Que sois unos putos caraduras. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!